Ok. Entonces, vuelvo a repetir. Antes hablamos de una lesión a nivel de glomérulos, lo que podemos encontrarnos, una lesión a nivel de túbulos, lo que podemos encontrarnos, y ahora vamos a hablar de lesión a nivel de intersticio. Recuerden que al principio de la clase dijimos 3 lugares donde podemos clasificar los daños renales, ¿verdad? Entonces, el término que aplica aquí es nefritis, ¿verdad? Y se refiere a un daño al tejido renal, que no es ni glomérulo ni es túbulo, es todo lo que está alrededor de esas sustancias, esos elementos como tal. Posibles causas, esas de ya de ahí, me veis así, alguna no la entienden o no la. Ese secundario daño es como cuando ustedes decían que se dañaba el túbulo y pasaba. Exactamente. Recuerden que, digamos, del glomérulo puede pasar a intersticio, o el túbulo puede pasar a intersticio, ¿verdad? O puede iniciar en intersticio, sí, por la vía hematógena, por ejemplo. Es lo mismo para esa hernia que usted dice, o sea, es como complejo, es como una ruptura y pasa al niño. Entonces hay elementos que matan, que pueden ir a atacar directamente al riñón, o enfermedades sistémicas que pueden ir a afectar al riñón. ¿Verdad? Entonces, depende de la cantidad de daño, ya podemos comenzar a hablar de la insuficiencia renal. ¿Cuál es la característica? El 75% de daño como tal, ¿verdad? ¿Qué sería una nefritis granulomatosa? ¿Cuáles serían las características de una nefritis granulomatosa? Es una necrosis. ¿Cuáles serían las características? La pelota, tejido fibroso, ¿qué más? Apariencia de queso, Acrónomos, duro. ¿verdad? Acrónomos. Puede ser. Ejemplos de enfermedades que pueden causar. Micosis, tuberculosis. ¿Verdad? No solo el pulmón, la puedo tener en riñones, en músculos, cerebro, meninges, Micosis es como neuro, etc. Pero claro, una pregunta de ahí. ¿Qué sería una nefritis tubulointersticial? de todo. Afecta tubos y intersticios o intersticiales. Esos nombrecitos que les estoy poniendo en el cuadro, cuando les entregan el reporte de histopatología o ustedes en los libros, son nombres que utilizan para clasificar las lesiones que están presentes en él. ¿Está claro? Y les pongo esas fotos ahí, que si ustedes recuerdan, me parece mucho a las fotos, a la perra que hicieron el grupo de Alejandra la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué están viendo ahí? Con fibrosis, fibrosis. Ya no se ve la superficie externa normal, externa ni interna, ¿verdad? Ya no se considera granulomatoso, ¿verdad? O todavía no. Habría que ver, ¿verdad? Así en apariencia podría ser, habría que investigar. Pero lo que sí vemos es una superficie irregular, ¿verdad? Áreas blancas, ¿verdad? En toda la superficie, inclusive el cuerpo. Lógicamente no se ve la superficie lisa como conocemos normalmente, pero ya son superficies de daño. Ese pellejito es como donde quitaron la cápsula. Ese pellejito de la cápsula. Ahí, logran ver ahí que la superficie no es la normal, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que sería el fallo renal. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo decir una lesión renal a decir un fallo renal, ¿verdad? Muchas lesiones renales me pueden llevar al daño. Okay. Eso es lo que les pongo ahí arriba en rojo. Entonces, el fallo renal lo puedo clasificar en agudo o en crónico. Básicamente es la diferencia en tiempo, ¿verdad? Una sustancia química que llega al riñón y lo destruye un 75% en 2 o 3 días, yo hablo de agudo. Ahora, si esa lesión renal ha ido poco a poco, voy avanzando y a más a largo tiempo y llego a tener un daño de destrucción del 35%, semanas o meses después, hay un término de. Pero claro, ¿cuáles son las causas del fallo renal? Todo lo que hemos venido hablando antes, el chiste es la intensidad, ¿verdad? Que llegó y me generó el 75% del daño como tal. Entonces, básicamente son un montón de sustancias que básicamente todo lo que hemos visto desde antes. El chiste es que
Cuando llegamos a ese nivel. Pero claro, ahora sí. Ustedes recuerdan cuando habíamos hablado de una ictericia prehepática, que van a que los zapatos, más o menos anda parecido con eso. ¿Qué sería una insuficiencia renal pre-renal? Eventos que pasaron fuera del riñón, principalmente sanguíneos. Entonces, cualquier sustancia, ejemplo, esos de aquí me terminaron generando una insuficiencia renal. Entonces, para que lo entendamos más o menos relacionado con hígado, cuando hablábamos de una ictericia prehepática, algo que desde la hemodinámica se alteraba, igual aquí, ¿verdad? Una insuficiencia perirenal, daños de circulación, principalmente hemodinámico, que me termina generando daño renal. ¿Qué sería una insuficiencia intrarrenal? Algo que entró al riñón y el daño nace desde el riñón. Ejemplo. Puntualmente ejemplos. Por infección. Ejemplo. ¿De qué? ¿De qué? Inmunocomplejos. La tuberculosis. La leptospira. Gentamicina monosificada, etcétera, etcétera. ¿Pero claro? ¿Y podrenal? Entonces, ¿qué sería podrenal? Algo que me genera lesión, que la causa viene después del riñón. Entonces, una lesión de vías urinarias, una infección de vías urinarias, un tumor en vías urinarias, una piedra en vías urinarias, entonces afecta, en algún momento llega y afecta la función del riñón al punto que llega a perjudicar el 55%. ¿Quedó claro? ¿Qué sería pielitis y qué sería pielonefritis? Pielitis es inflamación De la pelvis renal. ¿Y pielonefritis? Y el tejido como tal, ¿verdad? Macroscópicamente. Y va a haber un superentendido que las infecciones de las vías urinarias, ¿cuál es la única que debe tener bacterias? De flora normal, microbiota normal, la uretra, exactamente. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Ahora, todas las demás, el inicio de la uretra, más vejiga, más ureteres, no debería haber bacterias. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Reflujo a qué se refiere el reflujo? Que se devuelve. El chiste es, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué fue el caso de un perro o una perra que vimos que estaba con el riñón dañado y había una. ¿Era usted? ¿La perra de ustedes? ¿Qué es lo que estaba? ¿Por qué el riñón de ella se estaba fallando? No sé si ustedes lo recuerdan, pero el caso de ella era algo como así. Igual que existieron, ¿verdad? Me parece, ¿no? ¿Ustedes no lo estudiaron? El riñón de ella era algo como así, si no me equivoco. Ah, no era el de nosotros, el de hidronefrosis, no. Ajá. Sí, era el de nosotros. Sí, estaba Con cálculos en toda la. El ureter estaba Dilatado. dilatado, exactamente. Era algo así. Ajá. Aquí se terminó de el reflujo, ¿viste? ¿Por qué el reflujo ahí? Porque el chiste es que la orina se produce en el riñón, cae en pelvis, cae en ureter, cae en vejiga. Por algún motivo que el ureter se cierre, pero lo que debería caer en ureter va a seguir, va para arriba. Entonces comienza a haber una cavitación a nivel del riñón por donde se produce. Ok. ¿Cuáles creen ustedes que serían las consecuencias del fallo renal? Consecuencias. Intoxicaciones. ¿Intoxicaciones de qué tipo? Compuestos nitrogenados. Pues no se está logrando eliminar del cuerpo todos los cuerpos nitrogenados. Entonces hay intoxicación del cuerpo. ¿Cuáles son nitrogenados? La anemia, porque no está La anemia, por ejemplo, el positivo. La acidosis puede entrar ahí. Se pierde todo el mecanismo para regular la presión. Entonces, si yo tengo problemas de hemodinámica, por ejemplo, entonces el cuerpo hormonal se falla. ¿Qué más? Si vas a dar respuesta en un hipovolemia, va a ser. ¿Cómo responder? ¿Verdad? Puede haber un fallo de electrolitos. ¿Verdad? Puede haber problemas, pérdida de azúcar, pérdida de aminoácidos. ¿Cuáles serían las consecuencias de pérdida de aminoácidos y proteínas de orina? Que se pierde la presión. Entonces, va a haber una reducción de la presión osmótica y la historia que ya ustedes conocen detrás de la presión osmótica. ¿Pero claro? Pero se refiere a metales pesados. ¿Quiénes eran metales pesados? ¿Nunca hablamos del plomo? No, ¿quién era el otro?
¿Cuál es la consecuencia de Compuestos nitrogenados. Ahora, eso es un punto importante aquí, ¿verdad? Ustedes todas las características que han citado y otras más que van a estudiar para el examen es parte de la insuficiencia renal. ¿Quedó claro? Ahora, el chiste es cuando comenzamos a visualizar los síntomas, ¿verdad? El término de azotemia y uremia básicamente ¿qué es? Compuestos nitrogenados. La acumulación de cuerpos nitrogenados en sangre, producto de la ineficiencia renal. ¿Cuál sería la diferencia? Uno lo veo y otro no lo veo. El animal puede estar hasta el gorro de cuerpos nitrogenados, pero si no me ha manifestado nada, yo no puedo usar ese término aquí. ¿Cuándo uso ese término aquí? Cuando ya comienza a manifestarme. La pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Cuándo sé yo, o en clínica, yo veo a un animal y mira, está con azotemia? Sí, llegan náuseas, náuseas, producto de todos los desechos, estaría como la parte gastrointestinal. ¿Vómito con qué? Con sangre. ¿Con sangre? ¿Y por qué con sangre? Por las Porque ya tengo úlceras gástricas y tengo úlceras del boca, ¿verdad? Entonces ya hay una manifestación clínica de esa situación. Si yo no logro ver esa manifestación, me quedo con ese término. Pero si el animal ya manifiesta, uso ese término. ¿Quedó claro? O sea, si hice el examen de sangre, el examen de sangre me lo dice, o si la vi la gente ahí, ahí está. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿De dónde viene el problema? Entonces, ¿de dónde viene el nitrógeno del cuerpo? Metabolismo de las proteínas. El metabolismo de las proteínas, ¿verdad? La parte nitrogenada del nitrógeno que tienen los aminoácidos. Entonces, eso comienza a acumular en los cuerpos. Las sustancias nitrogenadas que en principio tienen que ser metabolizadas por el hígado para ser descartadas por el riñón. En este caso, ¿quién está fallando? El riñón. El riñón. La situación de insuficiencia hepática, el asunto también anda parecido, ¿verdad? Si no me equivoco. Ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias sistémicas? Algunos que les quieran unas dudas, consultas, no me recuerden. Pero yo creo que está al revés. ¿Qué está al revés? Eso es que la manifiesta, eso es que no la manifiesta. Creo que es al revés. ¿Qué me equivoqué? Que azotenia es como los exámenes y que auremia los exámenes. Pero la culpa es que aquí la manifiesta, aquí no la manifiesta. Para que hagan doble check. Háganle doble check ahí, me lo responden ellos. Esta semana. ¿Alguna duda de esto? Profe, En mi habla, que habíamos hablado un poquito de la metabolismo nitrogenado. Entonces, en compensación, si se daña hígado o riñón, ¿cómo saber la manifestación por el hecho de que si se daña uno, el otro todavía sigue filtrando? ¿No? Por ejemplo, si se daña en este caso el riñón, todavía hígado filtra un poquito o metaboliza un poquito los cuerpos nitrogenados. Pero la triple no puede salir. Ah, ok. Entonces, profe, cuando usted dice de cuáles son las vasculitis y trombosis, son causas que habla. que este montón de sustancias circulando, ¿qué me genera? Daño endotelial, consecuentemente vasculitis y Lo que cuesta un poco comprender la parte de la trombosis. recuerda las causas de la formación de trombos. ¿Cuándo normalmente se produce un trombo? Un proceso hemorrágico, donde el chiste es que cuando el epitelio, el endotelio se daña, automáticamente el cuerpo responde porque el cuerpo dice, si no tengo endotelio probablemente hay un hueco, hay que tapar ese hueco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me genera aquí? Me necrosa las células endoteliales, me queda desprotegido el vaso, tengo que taparlo. ¿Cuál es la consecuencia de taparlo? La trombosis. ¿Alguna duda, consulta ahí? Y el desbalance cálcico, ¿Me recuerdan este? ¿Recuerdan cuando hablábamos de... ¿cómo lo vimos? El semestre pasado, cuando vimos hueso, clasificación metastásica y distrófica, ¿recuerdan cuál era la diferencia? ¿Qué era clasificación distrófica? ¿Cuándo la tenemos? Cuando había necrosis. ¿Y la metastásica?
Acumulación de calcio. Esto es el flujo normal del calcio, ¿verdad? Entonces habíamos hablado cuando teníamos problemas a nivel de la paratiroides, ¿verdad? Por ejemplo, la tiroides, un montón de cosas. Y hemos dado un ejemplo de la insuficiencia renal. Porque en insuficiencia renal yo tenía alteración de la relación calcio-fósforo. Porque intentaba hacer como la relación, entonces había mayor secreción. ¿A quién le tenía? El fósforo se retiene, entonces aumenta la concentración de fósforo en sangre, que le llamamos Fosfatemia. fosfatemia. Entonces, el cuerpo tiene, ¿qué dice el cuerpo? Ocupa secretar calcio. Si la relación, la relación es 2, 1, ¿verdad? Aumenta la cantidad de este. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que dice? Ocupa más calcio. Tengo que ver cómo ajusto para mantener la relación 2 a 1. ¿Cuáles mecanismos se utiliza para? El hormonal, para Entonces, le mando una señal a la paratiroides para que la paratiroides libere la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Libera el calcio de los huesos, ¿verdad? Para. Entonces, por un lado, bajo ese mecanismo que es lo que estoy generando aquí, calcificación de tejidos blandos, una hipercalcemia y calcificación de tejidos blandos, ¿verdad? Que no deberían estar calcificados. Y por el otro lado, ¿qué estoy haciendo con los huesos? ¿Recuerdan? Ya desfibrosa. La hinchada del caballo. Perdía la ¿Qué es lo que le está pasando al hueso en este momento? Perdía la mineralización. Y estoy reduciendo la mineralización porque le estoy quitando El calcio. el calcio para tratar de regular algo que está desregulado. Entonces me comienzo a generar depósitos de tejidos fibrosos en hueso, que es lo que le llamamos como Exceso de fibrosa. y además suben en anemia, ¿verdad? Y respecto a la cantidad de orina, alteración de la cantidad de pero claro, ¿cuándo se termina muriendo? La muerte se da por presión de miocardio, Este de ahí. ¿Por qué el daño renal? Yo puedo tener problemas de calcificación. ¿Recuerdan cuál es el chip de este? Que no la puede convertir. Sistema digestivo, Repetime otra vez. pues riñón la libera. ¿Cuál era todo el ciclo? ¿Recuerden? ¿Cuál era todo el ciclo? Llegaba Le pegaba a la luz solar, se hacía una molécula ¿A quién le pega sol? de ¿A quién le pega colesterol, colesterol. a una molécula de El colesterol, colesterol le pega al sol, entonces pasa a llamarse de colecalciferol. Yo veo pavón. para el Pero ahí riñón, hígado. Entonces en ese proceso, como el riñón no está funcionando, ¿quién no se va a formar? Calciferol. El calciferol. Entonces no hay calciferol. ¿Por qué? Porque llega al intestino. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, tengo hambre. Hay algunas historias locas, ¿verdad? Respecto a presencia, ausencia o daño del riñón desde el punto de vista genético. Entonces, el animal puede nacer sin riñones, ¿verdad? O con riñones pequeños, o se le forme uno y el otro no se le forme. Podemos tener riñón ectópico. ¿Qué tenemos por riñón ectópico? Que no. ¿Cuál es la posición normal del riñón? ¿Dónde lo debemos encontrar? Y recuerden que hay una clasificación para caballos, otro para vacas, otro para pequeños rumiantes y hay otra para perros y gatos. ¿Quién es de cada uno? Semana 10 de los todos. Ay, no. Eso Hasta es yo lo pecarte. Sí. No se puede preguntar en el examen. No. Entonces, si salimos de esa posición normal, lo consideramos ectópico, ¿verdad? Entonces, al estar en una posición normal, depende de la posición, le cuesta, supongamos que esa es el riñón, y ahí vendría el ureter. Entonces, depende de la posición ectópica, le va a costar depositar la orina en el ureter. Entonces, automáticamente comienza a haber un acúmulo de orina en el riñón. La frase que dijo Luis, una reflujo de orina. Y ese reflujo de orina me termina dañando el riñón. ¿Qué es lo que conocemos como? Pielonefrosis, que fue el caso de y genéticamente hay algunos, los animales pueden ver con quiestes renales. En gatos es súper común. ¿En qué especies? ¿Qué ramas? Peludo. En Malaya ahí. Yo lo llaman, es peludo desde Persa. eso. Y son genéticos. Profesor, imagínate, los riñones se
Flotar en el aire. Puede que la PPC te vea. ¿Peste porcina clásica? ¿Peste porcina? No. Sí, entonces todos se mueren y los caballos. Peste porcina clásica, peste porcina africana. ¿Cuál es la importancia de hablar de estas enfermedades en este momento? Súper contagioso. Bueno, pero no vamos a importante que haya una pandemia, un brote. Yo creo que usted no les había mencionado que podía gustar una más. ¿Es cierto? Bueno, eso básicamente son enfermedades sistémicas, afectan el sistema circulatorio, ¿verdad? Pues al tener el sistema circulatorio también van a afectar el riñón, pero se generan hemorragias, petequias, equimosis, entonces puedo tener un daño renal producto de los problemas circulatorios. No recuerdo cuál es. Pero cuando no hace la necropsia, todo. Pero nada más esa para que hubo un brote el año pasado, no se recuerda en Haití, en esas islas del Caribe, ¿verdad? Y esa, si llega, mata todo. O sea, hoy hay muertos 100, mañana muertos 200, y el día siguiente están muertos los 200. O sea, exactamente contagioso, los brotes que las controlan tanto. El año pasado hubo un brote, en Cuba, perdón, en Haití, en uno de esos países, y el miedo era que saliera de las islas y entrara a América continental, porque si llegaba a América continental, iba a ser un caos. Y básicamente la sintomatología se va a hacer que afecta a ti. Siempre que se habla de la característica que hay hemorragia, En esa enfermedad, sí, porque hay una estructura. Ah, no. O sea, es puro manejo. O sea, en el momento que se sospecha, hay que cerrar la finca y mandar a matar todo, inclusive a los dueños. Y el chiste no deja que salga de él, porque sale. Lo dices todo serio. Sí, sí, sigue. Si recuerdan esta, ¿verdad? Toxinas. Le dan las bacterias, ¿verdad? Las gran negativas. Los LPS de las bacterias. Tampoco. Estoy traumada. Ahí les pongo fotos de un niño normal. Y esa foto, no sé si ustedes la recuerdan. ¿Ustedes recuerdan una perra viejísima aquí en Lobo que se llamaba Canela? Ah, sí. Los riñones de Canela. Ay, no. Ay, no. ¿Ah? No. Esa siempre, el chiste era, no era una grandecita, fea. La cara la tenía ya como calavérica. Tenía los ojos horribles. Que grande uno. Eran aquellos, le hicimos la necropsia, se murió. Eso es una Hipoplasia. Se murió, perdón. Y le hicimos necropsia y así tenía los riñones. Hay otras lesiones ahí, no sé si logran identificarlas. ¿Qué estamos viendo en esas fotos? En la primera es un infarto. Tenemos áreas de infarto, áreas de isquemia, ¿verdad? Ahora, tenemos infartos de diferentes tipos. ¿Por qué este lo veo rojo? Un infarto por congestión, ¿verdad? ¿Por qué aquí lo veo deprimido? O aquí, ¿por qué lo veo deprimido? ¿Por qué aquí lo veo pálido? Ahí damos a modo de ejemplo, ¿verdad? Para mostrarles. Y nada más un detalle, no sé si ustedes recuerdan las no lesiones que vimos en algún día de la vida. Sí, que los caballos tenían en vejiga y en riñón como muco. Muco, que era normal y que no hay que malinterpretarlo como que era pus, por ejemplo. O decir, mira, tiene un montón de muco y una patología aquí. Ese es tan importante, ¿verdad? De los gatos ya hablamos, de la forma de los gatos, ¿verdad? El encontrar un niño con estrías y pálido no quiere decir que estaba con problemas renales, ¿verdad? Y la autólisis, que habíamos hablado respecto a la autólisis del niño. No sé si recuerdan. ¿Autólisis o autólisis? Autólisis. ¿Recuerdan ese término? ¿Cuándo hablamos de esa enfermedad? ¿Algún día? Ah, esa era que era normal en ovejas y que era por perfringes, creo que era. ¿En quién, perdón? Y En animales jóvenes, en corderitos, ¿verdad? ¿Y cuál era la característica? que era muy friable. Muy friable. Yo los adaptaba ahí, altamente fiable. Pero el chiste es que el riñón es uno de los órganos, igual que el sistema nervioso central, de los órganos que comienzan a descomponerse inmediatamente. Entonces, si yo agarro un animal de 6, 8, 10 horas de muerto
y me encuentro ese riñón friable, muy probablemente tengo que pensar más en autólisis, ¿verdad? ¿Cuándo puedo yo pensar en un riñón pulposo producto de perfringes? El animal murió y hice la necrosis. O sea, 1 o 2 horas de recién muerto y tengo esa característica. Pero si han pasado 6, 8, 10 horas, difícilmente no es correcto pensar en esa característica. ¿Pero claro? Sí. Tengo hambre. ¿Qué ven ahí? Orina. Bueno, esa de la cápsula está muy transparente. Pero es que está llena de agua, ¿no? Son muy hidratados. Ok, entonces, si ustedes ven ahí, ven que va desapareciendo el parénquima renal, ¿verdad? En todos los casos, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que se puede dar eso? Eso es lo de los cálculos, ¿no? Ah. Los cálculos. Una es que puedo tener una obstrucción por cálculos a nivel de ureter o del pelvis renal, entonces el acúmulo de orina va desplazando la pared al punto que llegamos a esas situaciones. ¿Qué otra cosa? Por un edema en esa zona, Un edema a onda. o sea, la zona de los riñones, porque bueno, lo que dice hidronefrosis, que se genera un proceso de acumulación de líquido. Me perdí, Entonces, ¿verdad? como el término de hidronefrosis es por orina o por agua. El término hidro parece de agua, pero en realidad se da por el acúmulo de líquido, ¿verdad? Líquido no purulento, es líquido normal, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, los quistes, yo podría llegar a tener una hidronefrosis por quistes, ¿verdad? Puedo tener una hidronefrosis por obstrucción o por compresión, ¿verdad? Un tumor que me comprima el ureter, puedo llegar a tener eso ahí. O lo que les dije antes, un ectópico que no permita el flujo normal, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Qué estamos viendo ahí? Hecho mierda. Son como. Esos son como granulomatosos, lo que se ve. ¿Verdad? Se ve como pus, como granulomatoso, como gaseoso, ¿verdad? Ejemplos. ¿Posibles causas? ¿Cuáles? ¿Cuál? Nicobacteria. Nicobacteria. La lepto no. Recuerden que esa es una característica. Ok, vamos a la segunda clase de pato general. ¿Bajo qué condiciones teníamos la necrosis gaseosa? Crónica. ¿Y cuáles eran los principales patógenos que me dan esa característica? Todos los del mundo de las bacterias. ¿Quiénes eran? Carne y las corinobacterias, ¿verdad? Pues básicamente esas son como las principales bacterias que me dan esa lesión. ¿Cuál es la más común de las que acabamos de citar en renal? Pero no quiere decir que yo me puedo encontrar una tuberculosis así, ¿verdad? Me puedo encontrar una estáfilo, por ejemplo, pero la principal, la más común es las corinobacterias. ¿Qué vemos ahí? Qué asco. Hay un montón de nódulos de formas diferentes, ¿verdad? Y también eso se podría considerar como áreas de infarto, esas cosas blanquitas. Yo, como no tengo el título, podría pensar en algún momento que puede ser un infarto. ¿Está claro? Pero para que sepa que en el riñón también tenemos. Ya para terminar, las vías urinarias, ¿cuáles son? Todas las sabemos, ¿verdad? Entonces, estas que les pongo aquí son como las más comunes de malformaciones genéticas que podemos encontrar. Que no se forman en el ureter, hidroureter. ¿Y qué sería un hidroureter? Líquido. Sales, nace estrangulado y entonces automáticamente la orina termina acumulándose. Que consecuentemente con los días voy a tener un hidronefrosis, ¿verdad? Ectópico. No está donde tiene que estar, entonces obviamente afecta el flujo normal. ¿Y este? Broco persistente. Este sí se lo van a encontrar en la calle en algún de esos productos. La queja del productor es que el animal orina por el ombligo. ¿O qué? Por el ombligo. Entonces, lo he visto en perros, lo he visto en terneras, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste? ¿Qué es el úraco? El úraco es el tubito que comunica la vejiga con el cordón umbilical, porque se supone que cuando somos fetos orinamos por el ombligo, ¿verdad? Y la orina de nosotros, ¿dónde se acumula? Dentro del ánus, ¿verdad? Entonces, cuando orinamos, el
la orina que produce va y queda dentro del agua, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan el alantoides. El alantoides es uno de los tejidos embrionarios de las placentas, ¿verdad? Luego ya después desaparece. Pero el chiste es que se mantiene un conducto que comunica la vejiga con el cordón umbilical y por ahí salen los orines, ¿verdad? Ese conducto se llama el ura, ¿verdad? Se supone que cuando nacemos el cordón el ombligo se cierra, ¿verdad? Y automáticamente el uráculo se atrofia y desaparece y se corta. Entonces la vejiga va a su posición pélvica, ¿verdad? Pero hay animales que mantienen ese tubito de aquí. Entonces, el constante flujo de orina no deja que salga y que se cicatrice el ombligo. Y la gente dice es que el animal está ayudando por él. Pero eso Por el es lo ombligo. que viene de cachorro. Nace porque la naturaleza dice que el animal nació, el ombligo se cierra y el útero se corta. Eso es lo que hace Dios. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y eso no pasa. Entonces el útero se mantiene, supongamos que ese es el piso pélvico, ¿verdad? Que entra en los libros. Esa es la vejiga, perdón, esa es la vejiga, el útero mantiene aquí. Entonces, se fabrica la orina en lugar de salir por pene, uno sigue saliendo todo el ombligo como tal. ¿Cuándo? 3, 4, 5, 8, 10, 15 días después el chiste es que cierre, o sea, ya el animal nace con el huracán, desaparecido. Entonces la queja de la gente es el animal está orinando por el ombligo. ¿Qué hay que hacer? Sí. Claro. ¿Ah? No, se supone que ya al día de nacido no tiene que estar presente. La gente se queja 2, 3, 4, 5, 10, 15 días que el bicho nace con el bicho está orinando por el ombligo. Se le desapareció. En algún momento pegó suerte, pero generalmente hay que hacer cirugía. Y la bronca es que tenemos un canal abierto que no debe existir. Entonces por ahí pueden entrar la bronquiolitis, peritonitis, etcétera, etcétera. No es normal. Un caso que yo creo que siempre lo cuento, si ya escucharon la historia, me disculpan. Cuando yo trabajaba en la calle, una vez me llamó un señor porque tenía un nodillo con asís, la pasa de ese tamaño. Le hago la punción y traigo líquido y me voy a orinas, ¿verdad? Lo que yo asumí en ese momento era que el bicho tiene una ruptura de aquí. Entonces, toda la vida que pensé que era ruptura de aquí, ¿verdad? Le dije, no, esos son orines, la única posición que tiene el cuerpo es que hay ruptura de aquí. Entonces lo distanciamos y le hicimos la refuerza. Pues resulta que era que el huracán nunca desapareció. Entonces, la vejiga en cavidad pélvica y el tubo en el ombligo. Como asumo yo, como se fue estirando, en algún momento se le hizo un huequillo al huracán. Entonces, toda la vejiga que el animal producía, una parte se le operaba. Entonces, el cuerpo del niño, todo, digamos, se lo orinaba por el pene, pero un poco de orina se iba acumulando. Pues, los montones de litros de agua que tenía el abdomen era de la orina que subió. Entonces, en ese caso no Si podría. yo hubiera sabido en qué momento lo hubiera matado, ahí estoy seguro. Claro que eso es así, en ese caso entonces uno quita el brazo y ya saca el líquido. Sí, listo. O si lo hubiera palpado bien, hubiera tratado de palpar vejiga y también hubiera sentido muchos sonidos, no se sabe. Entonces, en ese caso, un bicho, creo que tenía como 9 o 10 meses el bicho, y aquella pasó. Yo no hubiera pensado, bueno, sí, ¿verdad? No, el hígado, insuficiencia renal, no, era simplemente un mala suerte. Mala suerte de. Qué ganas de contratar, ¿verdad? Puede seguir funcionando en aquel caso, pero el niño sigue funcionando igual. El asunto era que había una acumulación de orina, el cuerpo no tuviera orina animal porque era orina ya acumulada. Eso se debe considerar como Eso, si hubiera llegado a sacar el riñón, ¿te dan los pelos? Sí. Pero así, entonces, los casos inflamatorios, que serían los términos, y ahí les pongo algunas situaciones en las que ya me pueden llegar a generar inflamación de uretra, de vejiga o de uretra de la forma así. Lo que hablamos antes, aquí los problemas de inflamación más comunes ejemplos. Y este de aquí. Este de aquí. Este que nunca hemos escuchado. Vamos a tener La cistitis en cerdos.
problemas reproductivos de cerdas que están abortando, cerdas que no se preñan, de días abiertos demasiados amplios, etcétera, etcétera, una de las causas puede ser la cistitis. Entonces, las bacterias que deben estar presentes son un tramo de la uretra por algún motivo ambiental, de manejo nutricional, etcétera, 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 comienzan a proliferar y llegan inclusive a generar cistitis. Y esa cistitis tiene repercusiones reproductivas y productivas también. Entonces, en cerdos es súper común, problemas de cistitis, problemas reproductivos, producto de la cistitis. Y poca gente considera la cistitis o investiga respecto a el cerdo. Echan las culpas a cualquier cosa reproductiva, alguna enfermedad, un virus, etcétera, etcétera, y poca gente considera la cistitis. Esa verdad que es idiopática también. Puede ser idiopática o puede ser, digamos, puede ir de digestivo, por ejemplo, producción alimentaria úlceras, etcétera, etcétera, y entonces ya me lleva a hacer una decisión de virus. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta ahí? Proteus. Ok. La diabetes. No me acuerdo. Inflamación de las vías urinarias. Algo a nivel de vagina, ¿verdad? Que genera un proceso inflamatorio que va ascendiendo a uretra, vejiga y ureteres. Diarrea, ¿por qué la diarrea la puedo relacionar con esto? Principalmente en hembras. Porque la diarrea ensucia la vulva, las bacterias entran vía vagina y ahí para arriba. La diabetes, ¿por qué la diabetes me puede afectar esto? En la diabetes aumenta la concentración de azúcar en orina, ¿verdad? Es una fuente de nutrientes para las bacterias. Entonces, le estoy cambiando las características a las bacterias normales de la vagina y el primer segmento de la orina. Le estoy dando otros elementos. Ellas proliferan y para arriba la infección, que recuerden, puede llegar inclusive hasta los riñones. ¿Quedó claro? Las bacterias más comunes en el sistema urinario. ¿Quedó claro? ¿Ah? No. ¿A qué te refieres? Ah, ¿qué es el cateterismo? Y es colocar el catéter, causa Estoy inflamación. pasando el catéter, se supone que solo hay bacterias en la primera parte de la uretra. Entonces puedo generar una infección. Perdón. Y ya para terminar, enfermedades relacionadas con el sistema renal. Pregunta. ¿Qué es eso de flut? ¿Qué es el disturbio de las vías urinarias bajas de felino? disturbio del tracto urinario inferior felino? Infeccioso felino. ¿Y qué quedamos de eso, Luis? Bueno, ¿quién recuerda eso? ¿Quién puede? ¿Qué entienden ustedes por disturbio de las vías urinarias del tracto inferior felino? ¿Quiénes son las vías urinarias del tracto inferior felino? No, la uretra. Uretra, vejiga. Y vejiga. Entonces, esa parte, y es súper común en gatos, esta de aquí. ¿Verdad? Es súper común en gatos, machos y hembras. Entonces, el chiste es que la uretra y la vejiga de los gatos se llegan a obstruir por diferentes motivos. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los motivos? Cálculos, tumores, sedimentos. No lo compartir. Sedimentos, ¿qué más? No se me ocurre. Cristales, bacterias, un montón de situaciones. Ojalá que saquen un ratito para leer. Entonces, eso es lo que me genera. La consecuencia es una obstrucción. ¿Está claro? ¿Cuál es la roca de la obstrucción? El gato no orina, la vejiga llena, ya el animal viene y crisis. ¿Está claro? Es como una urgencia, no se considera emergencia, pero sí una urgencia, ¿verdad? En 2 días el bicho está terriblemente mal. ¿Está claro? Y hay un montón de causas. Entonces, el asunto es, el bicho está obstruido, ahora hay que investigar la causa. Si es bacteriana, si es sedimentos, Ese flut es todas esas de ahí pueden provocar. exactamente, ¿verdad? Hay un montón de situaciones en las que me llega a generar esa situación. El chiste es que si nos encontramos con un gato obstruido, la receta no es solamente pase el asunto. Tiene que hacer un abordaje sumamente integral para poder llegar a resolver el problema de ese bicho. Si no es que 15 días, no volver a tener
Porque es una hembra. Y después se saca aquí y al tiempo, si vuelve otra vez ya no puede ir con cerámicas. Lógicamente, porque va a seguir con el problema. Ok, pasa la Entonces hay que hacer exámenes de sangre, exámenes de orina, todos los hombres no son todavía bonitas porque ese bicho tiene un problema interior. Ese es un tema muy controversial. Bueno, yo te digo. ¿Las otras? Yo llevo a ver, Las otras. ¿Por qué la leptospirosis? No sé si notaron, pero la hemos mencionado un montón de veces. ¿Los qué? La leptospirosis. ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Por qué la mencionamos tanto? Sí, es que yo he escuchado que se asocia mucho con daño hepático y renal. ¿Daño hepático? ¿Y por qué el daño hepático? La leptospira no tiene predilección por hepatocitos, ¿verdad? Pero se genera daño hepático. ¿Por qué? procesos inflamatorios. Porque se puede infectar por vía oral, ¿no? Y llega más rápido a No es porque no está Exactamente, porque la leptospira, depende de la variedad con la que estemos trabajando, podemos tener una anemia hemolítica, ¿verdad? Entonces hay una saturación del producto de la anemia hemolítica y entonces terminamos saturando y comprometiendo el hígado por esa vía hematógena, hemolítica, perdón. Pero claro, pero la leptospira en sí, el principal órgano que les gusta es el riñón, ¿verdad? Y por eso, y recuerden, ¿cuál es el chiste que hablemos de leptospira? ¿Qué sabemos hacer de leptospira? Los ellos hicieron infecto 1, ¿no? No, pero Cuando llevaban los pelos. Estos se La uno. Sí. Bueno, Sí, sé que la- en el examen final sí te puedo preguntar la leptospira. No, yo no estoy llevando. Las ratas lo suelen transmitir. Una de las principales, pero es que la leptospira es un poco compleja porque hay especies específicas. Entonces hay leptospira a vacas, que son los sexos entre vacas, hay leptospira entre perros, que son los sexos entre perros, hay leptospira de humanos, que son entre humanos, y hay algunas leptospiras que pueden pasar entre especies. Entonces, que la tienen las ratas, pero que le da a humanos, que la tienen las ratas, pero le da a los animales, que la tienen los humanos y le da a las vacas. ¿No? Claro, Entonces, no sé, de como 1000 cepas. ahí hay un Es montón. complicado. Pero ya está súper Y difícil. dependiendo de la cepa, tiene diferentes sintomatologías. Sí, tiene diferentes sintomatologías, ¿verdad? Entonces, inclusive hasta sintomatologías nerviosas, ¿verdad? Sí, porque una señora ahí por la casa de mi mamá quedó sin diarrea por el Exactamente, es súper complejo. Y que tuve la suerte, porque generalmente en los hospitales cuesta mucho para pensar en la leptospira es como ya de las últimas. Entonces, mucha gente se muere en los hospitales, pero la leptospira no debe buscar. Profe, era que un señor que tiene cerdos en Colorado le diagnosticaron leptospirosis, perdón. Y al final de los hospitales, como dice usted, no le llegaban primero. No. Llegó la doctora y empezó a preguntar si él trabajaba con animales así, y se sospechó como que tenía alguna herida así expuesta y tuvo contacto con los niños del cerdo Y por ahí dentro. y quedó infectado. Entonces, vamos, en principio se supone que la leptospira, eso es resumen, pero que cada cepa. Los animales, digamos, eso que le estoy hablando aquí de renal, es cuando la leptospira se queda dentro de su especie. Cuando ya la leptospira sale de su especie, es cuando causa ese montón de cosas que hemos hablado. Porque dentro de su especie, lo que genera daño renal o abortos. Si ya se sale, entonces ahora sí, neurológico, todo lo que ustedes pueden poner ahí. Pero de forma general, aquí puede haber un poco de una especie con la que estamos trabajando, con la cepa. Pero la leptospira, ustedes han escuchado hablar de los términos de leptospiuria. Esos términos, ¿no? ¿Escucharon? Ahora, antes dijiste cortada, ¿verdad? Sí, La literatura reporta, primero, la leptospira vive en aguas estancadas, exactamente. Entonces, la literatura reporta que la bacteria puede ser vidas, pero también se ha reportado que cuando el exceso de agua, de humedad, se ablanda la piel, la bacteria puede atravesar, recuerden que es una espiroqueta, ¿verdad? Y ella puede atravesar la piel blanca, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, cuando hay casos de inundaciones, porque hay un riesgo de aumentar más casos de leptospira en la gente. Porque como andan ahí caminando dentro del agua, la piel mojada, etcétera, etcétera, y la bacteria le gusta las zonas alacadizas, puede aumentar los casos de leptospira ahí en la gente. Pero claro,
Ahora sí, entonces entra en sangre. Y entonces tenemos esos términos. ¿Qué tiene por este y qué tiene por este? Presencia de orina ahí y presencia en sangre. ¿Está claro? Y todos ustedes recuerdan cuando hablábamos de, cuando vimos virus y bacterias, que hablábamos de bacteria primaria, bacteria secundaria, viremia primaria y viremia secundaria. Entonces, eso pasa en bacteria primaria y secundaria, es esto de aquí. Solo que hay una voz, ¿no? Muy específicamente mal. Para entonces, cuando ustedes lo ven ustedes, escuchen los términos de leptospiria, leptospiremia, por ejemplo, nada más vayan a la explicación de bacteria primaria, bacteria secundaria y entienden ese término aquí. ¿Pero claro? Ahora, el chiste es que la bacteria, la leptospira, su lugar de predilección para vivir es el tejido intersticial de los riñones. Entonces, por eso es que la bacteria logra evadir el sistema inmunológico y va y se hospeda en el intersticio renal. Y a partir de ahí, ¿hacia dónde sale? Entonces, por eso que los animales andan diseminando la leptospira en la orina. Pero claro, el señor que dio leptospira porque tuvo contacto con orines de cerda. La gente dice hay que comprar las ratas porque en los orines de las ratas sale la leptospira. ¿Cómo la contagiamos? Porque tristemente la bacteria se libera ahí. Se dice que animales que han tenido la leptospirosis, depende de la cepa, hasta 3 meses pueden liberar la bacteria dentro de en la orina. Ya ellos sanos, sin ninguna manifestación clínica, ya los tratamos, ya están felices, siguen liberando la orina en la bacteria en la orina. Producto está aquí porque ella vive ahí. El tejido de predilección es la intersticial. Ahora, ¿por qué un daño renal en este momento? Una bacteria que vive en el intersticio, ¿qué tipo de lesión me va a generar? Según lo que vimos antes. Recuerden, ya antes hablamos de las nefritis. La proliferativa. Esto de aquí, recuerden, vean. La proliferativa y la... Y eso, de ahí hablamos, ¿verdad? No sé si ponen atención. Pero todo esto de aquí es porque ella, dijimos que ese término es para cuando la lesión es, no es ni glomérulo ni túbulos, es intersticio. Y a ella le gusta vivir en el intersticio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya para terminar los tiempos. Lo de la estenosis, en el caso de Brooke, ¿esa estenosis es que nació con estenosis o que se hizo de un problema inflamatorio? Un cálculo que va bajando, lesionó y generó una cicatriz estenosol, lo que ustedes quieren imaginarse. ¿Alguna otra ahí? Hematuria exótica. ¿Ah? Hematuria exótica. ¿Esa la recuerdan? Lecho Que involucra a 2 agentes, el lecho macho, el nombre científico del lecho macho, Pepiloma clinica con la papiloma. ¿Cuál era el tipo de lesión? Hacia una úlcera, Era un tumor Tumor ulcerativo. con plazas a nivel de vejiga y consecuentemente sangrados y consecuentemente por eso se llama. Un tumor sangrante. ¿Qué más? ¿Alguna otra con pregunta, consulta? No. Terminamos entonces.